Saludos queridos colegas, en esta oportunidad vamos a trabajar en una tarjeta de lavadora de la marca Acer, que vemos aquí en pantalla. Esta tarjeta nos llega al centro de servicio con la falla de que no enciende, ¿correcto? Lo primero que vamos a hacer es ubicar en el conector cuál es la entrada de alimentación de esta tarjeta y posteriormente la vamos a energizar para ver qué es lo que sucede realmente. Para esto vamos a hacer uso del multímetro, correcto, y en la escala de ohms, efectivamente estamos en la escala de ohms. Vamos a medir en este conector, que es donde tenemos pegado al transformador, y tenemos un varistor en paralelo a la entrada de alimentación. Lo que vamos a hacer es ubicar el primario del transformador en este conector. Vemos en este conecte no nos da nada, este conecte no nos da nada, y este conecte nos da 363 ohms. Esto nos quiere decir que este es el primario, entre este y este es el primario del transformador. Por lo tanto, aquí es donde debemos conectar la entrada de alimentación. Entonces vamos a conectar la entrada de alimentación utilizando nuestro cable serial, como ya estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Con nuestro cable de serie, y energizamos nuestra tarjeta. Ya la tenemos energizada. Vamos a presionar el botón de encendido, pero no hace absolutamente nada. Lo segundo que vamos a hacer es para corroborar y comprobar si efectivamente la fuente de alimentación está funcionando. Vamos a aprovechar el conector que tenemos aquí, que es el conector del presostato. Entonces, con el uso de nuestro multímetro en la escala de corriente continua, vamos a medir en este conector y deberíamos encontrar si la fuente de alimentación está funcionando correctamente y alimentando el circuito. Deberíamos encontrar aquí 2.5 voltios o 5 voltios. Aquí no tenemos voltaje, tampoco tenemos voltaje. En este conector 0 voltios. Aquí deberíamos, si la fuente de alimentación está funcionando correctamente, deberíamos tener aproximadamente 2.5 o 5 voltios en este conector, que es el que alimenta al presostato, pero tenemos 0 voltios. Esto nos da una clara nos da un claro diagnóstico que tenemos problemas con la fuente de alimentación. Lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a destapar la tarjeta por la parte posterior y ver si este transformador está obviamente funcionando para reducir el voltaje a 12 voltios y que este alimente a 7805 para que el 7805 alimente el circuito electrónico. Entonces vamos a destaparla y ver cómo está el transformador. Ya regresamos. Bueno, ya la hemos destapado y vamos a observar. Tenemos aquí lo que es el primario del transformador, el secundario,
y el 7805 junto con el condensador rectificador de la fuente de alimentación. Entonces vamos a energizar nuevamente la tarjeta. Energizamos y vamos a usar nuestro multímetro en la escala de corriente continua y vamos a medir, vamos a cambiar a corriente alterna porque queremos saber si el transformador está obviamente reduciendo el voltaje de alterna que le entra. Aquí tenemos el primario. Primario del transformador es este y tenemos 116 voltios de entrada. Vamos a ver qué voltaje tenemos de salida. Aquí tenemos el secundario entre este y este. Tenemos 14.20 voltios de salida, entonces eso quiere decir que el transformador está funcionando perfectamente. Ahora sí vamos a pasar a corriente continua y vamos a medir en este condensador, ¿sí? Este condensador, que es el condensador de filtraje para la corriente continua pulsante, para filtrarla, y en 7805 vamos a medir qué voltajes tenemos aquí. Este es positivo y negativo. Aquí deberíamos tener 12 voltios de corriente continua aproximadamente. Tenemos 18 voltios. Vamos a ver en el 7805. Pin número 1. Al parecer no tenemos voltajes en el 7805. Verificamos nuevamente. Alterna. $14 voltios de corriente alterna. Vamos a continua y aquí deberíamos tener voltaje continuo. Perfecto. 18. Este sería la pata número 1 del 7805, pero fíjese que no tenemos voltaje. Aquí estoy viendo como que tenemos falla de soldadura en este 7805 porque no tenemos en la salida, en el pin número 3 no tenemos salida de 5 voltios. Recordemos que es un 7805 y el 7805 debe regular el voltaje a 5 voltios y no tenemos 5 voltios de salida. Tenemos 18 de alimentación, pero no tenemos 5 voltios de salida. Pero midiendo en la patica del 7805 aquí no tenemos voltaje. Aquí tenemos un punto de soldadura que está abierto, así que vamos a corregir este punto de soldadura y veamos qué sucede. Vamos a tratar de mirar no sé si alcanzamos a ver, pero se alcanza a ver. Fíjense cómo se mueve el pin solo.
suelto. Está suelta la soldadura. Entonces vamos a corregir este punto de soldadura. Mire, la pata suelta completamente del 7805. Obviamente por esta razón, fíjense, mira cómo se mueve la patica sola. No enciende la tarjeta porque no está alimentando con 5 voltios al microcontrolador. Soldamos. Ok, vamos a limpiar. Perfecto, ya tenemos el punto de soldadura correcto. Vamos nuevamente a energizar y vamos a medir nuevamente con nuestro multímetro corriente continua, positivo con negativo. Tenemos 18 voltios y en la salida 5 voltios. Seguimos sin tener 5 voltios de alimentación. Aquí me atrevo a decir, mire, he corregido el punto de soldadura, pero sigue sin alimentar. Aquí estoy tocando y no tengo, y aquí tengo, pero aquí no tengo. Entonces me indica que esta pista tiene que estar partida aquí. Lo más probable es que se partió esta pista, así que lo que vamos a raspar esta pista y estañar para que se agarre completamente la pista. Vamos a hacer ahora ese trabajo. Esto realmente al ojo humano es muy difícil poder distinguir si esta pista está rota o no, porque es completamente el pegue de la soldadura que tenemos allí. Así que por eso es importantísimo que hagamos las pruebas correctamente con nuestro multímetro para no cometer errores y hacer unos falsos diagnósticos en nuestras tarjetas electrónicas. Correcto. Entonces bañamos de soldadura la pista que hemos raspado. Fíjense que ahí se descargó el condensador. Y ahora sí, véase que ahora sí hemos agarrado la pista completamente. Y ahora sí deberíamos tener ya una medición correcta. Energizamos nuevamente y medimos con nuestro multímetro. A ver, aquí tenemos el negativo. Aquí ahora sí, vea, tenemos 17 voltios y ahora sí debemos tener 5 en la salida. Y efectivamente tenemos 5.90 voltios. Este debería ser un 7806 y no 7805 porque tenemos casi 6 voltios de salida. Ahorita lo verificamos. De esta manera yo creo que ya ahora sí nos debería encender esta tarjeta. Vamos a ver. Veamos los voltajes antes de presionar algún botón iniciales
que hicimos la prueba en el conector del presostato. Aquí deberíamos tener ya entonces 2.5 o 5 voltios aproximadamente, y efectivamente aquí tenemos los voltajes de alimentación 5.8 y 2.9 correctamente. Aquí va a alimentar el switch de puerta y el presostato. Entonces ahora sí ya tenemos los voltajes presentes. Esta es una técnica muy sencilla. Antes de ustedes destapar la tarjeta, puede verificar si la fuente de alimentación está funcionando correctamente, ubicando el conector del presostato y midiendo los voltajes. Recordemos que siempre el conector del presostato vamos a conseguir voltajes de entre 2.5 a 5 voltios. Si estos voltios no están presentes, podríamos asegurarnos de que tendremos problemas con la fuente de alimentación o 7805. En este caso ya tenemos los voltajes presentes. Ahora sí vamos a proceder a presionar el botón de encendido y ver si enciende correctamente. Y ahí está. Nos da código E9 porque no tenemos instalado el presostato. Entonces nada, amigos, mire, ya pudimos resolver el problema de esta tarjeta. Sencillamente, el problema que presentaba era, vamos al resumen, no teníamos, lo primero que hicimos fue hallar el primario del transformador correcto para alimentar la tarjeta. Luego de haberla alimentado, tomamos las medidas de voltaje aquí en el conector del presostato, pero este voltaje no estaba presente. Esto nos da un diagnóstico de que podríamos tener problemas con la fuente de alimentación o el 7805, y procedimos a destapar la tarjeta para verificar los voltajes que tuviéramos presentes en el primario del transformador. La salida de voltaje ya reducido a 14 o 16 voltios aproximadamente. En el secundario, recordemos que es corriente alterna. Luego de que pasa por el puente rectificador de diodos, alcanzamos al filtro que se encarga de filtrar este voltaje de corriente continua pulsante para convertirlo en una corriente continua. Y por último, el 7806 para luego posteriormente regular el voltaje a 6 voltios. Nos pudimos percatar que el problema que presentaba esta tarjeta era que el punto de soldadura o de conexión de la pata número 1 del 7806 estaba desprendida de la pista, y por esta razón dejó de alimentar el circuito electrónico y por esta razón no estaba encendiendo. Entonces la solución para esto fue raspar la pista y rellenarla con soldadura para que se agarre con el pin número 1 del 7806, y luego sí ya se energiza completamente la tarjeta y va a funcionar correctamente. Entonces, una solución rápida y sencilla a un problema que presentaba esta tarjeta que no encendía. Entonces nada, entonces recuerda que si te gusta lo que hacemos en este canal, regálanos una manito arriba, comenta, comparte y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material y contenido que estamos subiendo para ti. Somos Refricerca, servicio técnico especializado en línea blanca. Muchas gracias. En Refricerca contamos con cursos online. Además tenemos aulas virtuales para que te conectes desde cualquier lugar del mundo, y también cursos presenciales. Si estás interesado en nuestros productos, contáctanos a través del WhatsApp +57 320 228 1908. Refricerca, siempre pensando en ti.